203.360 pesos para no ser pobre. Estamos en línea con Federico Machado, él es economista. Federico, aquí Nico Artusi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Nico? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, bienvenido. La verdad es que vemos con muchísima preocupación no solo la inflación, el aumento en el valor de los alimentos, en el precio de los alimentos, sino el atraso en los ingresos, no tanto en los ingresos formales como en los informales. Y el número impacta porque sabemos que los ingresos, sobre todo en laburantes informales, promedio, está muy lejos de los 200.000 pesos. ¿Cómo interpreta la economía este fenómeno por el cual una persona, aún trabajando, es pobre? Bueno, me parece que es de hecho la gran discusión sobre este periodo de crecimiento, ¿no?, que inicia después de la pandemia y que se sostiene más o menos hasta comienzo de este año, donde vimos 2 años de crecimiento económico fuerte, un año del 10% de crecimiento del PBI, otro año del 5% de crecimiento del PBI, y a la vez vemos un aumento de la pobreza, ¿no? La pobreza el año pasado pasó creo que de 37% a 39%, en lo cual evidentemente es una situación donde está creciendo la desigualdad en Argentina, ¿no? Es decir, hay un crecimiento y se lo están apropiando, como diría la vicepresidenta, 4 vivos, ¿no? Sí. De hecho, si nosotros vemos la evolución de la canasta básica, vemos que la evolución en los últimos 12 meses fue mayor a la inflación. Es decir, la inflación del general de los bienes y servicios fue del 108% y la inflación de la canasta alimentaria, lo tengo acá, fue del 120%. Y de la canasta básica del 115%, ¿no? Es decir, que la inflación está impactando mucho más en los sectores de menores ingresos, que además sabemos que tienen menos posibilidad de defenderse, que sobre los sectores de más ingresos. Con lo cual creo que tiene un poco que ver con esto el fenómeno. Ahora, ayer un gremio obtuvo una mejora salarial del 127%. Pero ayer, conversando con un trabajador de otro gremio, me dijo que el convenio que logró su sindicato fue de un 40%. Entonces, esta disparidad también hace que haya un desacomodamiento muy grande en los ingresos, ¿no? Algunos rubros empardan de alguna manera la inflación, pero otros quedan muy atrasados. Federico, ¿cómo puede corregirse esto? Es así, y de hecho si uno mira, hasta 12 meses para atrás, digamos, los salarios del sector público crecieron un poquito por arriba de la inflación, los del sector privado formal crecieron un poquito por debajo, pero los del sector informal, que ni siquiera tienen la posibilidad de defenderse con paritarias, crecieron muy por debajo de la inflación, ¿no? Creo que casi 20 puntos por debajo de la inflación, lo cual es una situación gravísima porque tiene que ver con esto que decíamos. Imagínate, si crecen por debajo de la inflación, ¿cómo crecen por debajo de la canasta alimentaria que dijimos que era mucho peor? Bueno, me parece que en esto es una de las principales prioridades que tiene que tener el gobierno durante este año que además estamos sufriendo un estancamiento del crecimiento económico, una sequía. Me parece que es el momento para que el gobierno de alguna manera implemente algún aumento por decreto que impacte en el conjunto de los trabajadores, que impacte más en los trabajadores de menores ingresos que en los demás ingresos, y de alguna manera intente corregir esto, me parece, sobre todo por el lado de incrementar los ingresos de los trabajadores. Federico, y la última, los economistas se han convertido en los grandes gurúes de esta época junto con los astrólogos. Son más o menos parecidos los pronósticos de unos y de otros. ¿Qué se puede esperar para los próximos meses, según tu óptica? Bueno, no puedo decirte a dónde va a estar Saturno, pero lo que sí te puedo decir es que Saturno retrógrado, ¿no? Me parece que estos niveles de inflación no van a bajar drásticamente. Es decir, creo que vamos a meses donde el 7-8% de inflación va a ser más bien la regla que la excepción. Me parece que en ese sentido el gobierno tiene que apostar todos los caballos a lograr que los ingresos superen a estos niveles de inflación tan altos. Uno dice, bueno, ¿por qué no hacer un plan de estabilización? A mí me parece que este no es el momento. Me parece que el momento en todo caso fue el año pasado, donde tuvimos una mucho mejor cosecha, donde tuvimos niveles de exportación importantes, donde las reservas estaban un poco más sólidas. Este año creo que en el contexto de la sequía y además con la incertidumbre política que genera el proceso electoral, no es posible generar un plan de estabilización, no hay tiempo, ¿no? Entonces me parece que la estrategia tiene que pasar por el lado de incrementar más los ingresos, claro, que superen a la inflación, y que es poco probable que de acá hacia fin de año veamos una economía más estable de la que venimos experimentando. Lamentablemente eso no se puede pronosticar. Son cuidados paliativos los de este momento. Sí. Federico, te mando un abrazo. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Abrazo para vos, Nico. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Federico Machado, economista.